Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Soy Damián de Top Animes y hoy les presento el resumen completo del capítulo número 19.7 del manga del segundo año de Classroom of the Elite. Antes de continuar, hago una pequeña pausa para recordarles que tenemos merch oficial del canal y el mismo está disponible en la tienda Elite Art Shop, a la que pueden acceder directamente desde la estantería de productos integrada de YouTube, en la pestaña de mi canal o a través del link en el comentario fijado. Ahí van a encontrar una gran variedad de remeras, camisetas, buzos y demás elementos con frases e ilustraciones con referencias de la serie, donde tienen gran cantidad de detalles y colores para que elijan lo que más les represente. Así que si quieren apoyar al canal y llevarse algo genial a casa, los espero en la tienda. El capítulo comienza en el aula de la clase 2D, con la continuación de la subasta de asientos, donde se anuncia que el asiento número 20 es asignado a Hirata Yosuke sin competidores, lo que hace que veamos a varias alumnas mostrando interés en Yosuke, destacando que el asiento 20 y sus alrededores, antes indeseables, se volvieron valiosos gracias a él. A continuación, Chirashira Sensei solicita a los interesados en el asiento 21 que levanten la mano, a lo que vemos a nuestra doble cara favorita, Kushida Kikyo, levantar su mano con una sonrisa. Y al ver esto, otros alumnos reaccionan con sorpresa a la acción de Kushida, mientras que Yotaka reflexiona que otras chicas podrían seguir su ejemplo, pero que esto no es tan importante como para sacrificar amistades, y es posible que ellas ya hayan elegido asientos con sus amigas, por lo que efectivamente vemos que Kushida gana en la 121 sin competidores. Y Ayano Kouji deduce que ella estaba planeando elegir ese asiento desde el principio, trabajando junto a Yosuke, los dos estudiantes más populares de la clase. Por lo que vemos aquí yo analizando la situación y notando que los asientos cercanos al centro son los más impopulares y baratos, por lo que piensa que fue inevitable que Yosuke se ofreciera voluntario por el bien de la clase, compartiendo intenciones similares a las de Kushida. Tras la que Ayano Kouji observa a Mi-chan, quien pudo haber pujado por el asiento 19 en previsión de que Yosuke pujara por el 20, lo que le habría permitido evitar la inflación de precios. Por lo que nuestro prota concluye que la estrategia de Mi-chan al asegurar su asiento antes funcionó a la perfección y fue mucho mejor que la de Sudou de solo esperar. Y mientras tanto, Chirashira Sensei indica que se avanza al asiento número 22, para el cual Ikki levanta la mano con gran entusiasmo, mientras que Kiyo también levanta la suya, pensando que debería intentar apuntar a ese asiento como había planeado con su grupo. Al parecer, Ike tenía pensado sentarse cerca de Miyamoto y el resto de sus amigos, pero en un deseo impulsivo de estar detrás de Kushida, levantó la mano, además de evitar que no perdiera contra Yanokouji, creyendo que este también levantó la mano por la misma razón, lo que lleva a Chibashira a anunciar el inicio de la puja por el asiento 22. A Yanokouji reflexiona que una oferta demasiado alta podría hacer parecer que de verdad quiere sentarse detrás de Kushida, por lo que teniendo en cuenta otras pujas y el precio base del asiento, Kiyo oferta 10.500 puntos, más de 4 veces el valor original. Pero a continuación, vemos que Chibashira Sensei anuncia que Ike ha ganado el asiento 22 por la asombrosa suma de 30.000 puntos, lo que por supuesto provoca la sorpresa y el asombro de varios compañeros, y que por supuesto celebra ruidosamente su victoria, mientras que el prota, asombrado, solo puede pensar en lo asombroso del efecto Kushida, que lo llevó a pagar 12 veces el precio original. Mientras que en el chat, Sakura, pensativa, se pregunta qué debería hacer. Al final, tras una breve charla, Airi decide ir por el asiento 23, mientras se lamentan que nuestro prota no pudo conseguir su asiento, aunque puede ir por los asientos del 5 al 7, aunque son bastante caros. Por suerte, para el plan del grupo, Airi consigue el asiento 23 fácilmente, tal vez debido a que el hecho de que Ike esté delante hizo de efecto disuasorio para elegir ese lugar, mientras que luego Kowenji también se lleva el asiento 24 sin oposición. Mientras tanto, Ayano Kouji observa el mapa de asientos, dándose cuenta de que ahora es el único que no ha podido unirse a su grupo, quedándole pocas opciones como el asiento 31 al lado de Airi, pero lejos del resto, y en el chat grupal, Haruka entonces le sugiere a Kiyotaka que apunte a los asientos 5, 6 o 7, a pesar de ser caros, incluso proponiendo donarle puntos, pero Kiyotaka rechaza la idea por considerarla un juego de la escuela que debilitaría sus puntos privados. Keisei apoya la decisión de Yonouji, señalando que gastar puntos en los asientos debilitaría la clase, mientras que Haruka, preocupada, pregunta si Kiyotaka se separará del resto de ellos, mientras que Abisawa, por su parte, le pregunta a Yonouji a qué asiento aspira. Así que los vemos hablar un momento sobre esto, mientras que Kiyo entiende que no sería natural sentarse cerca si no quieren que se descubra su relación que aún no hacen pública, pues si lo hicieran, su relación podría ser fácilmente vista por otros como Satou o Matsushita.
Kei igual le pide a Yankouji una referencia para su elección de asiento, y él le responde que sinceramente cualquier lugar está bien, pero si tuviera que elegir, el asiento número 40 en el fondo sería su opción. Tras eso, y después de un rato, la primera ronda de la subasta termina, y pasamos a la segunda ronda con aproximadamente la mitad de los asientos ocupados, siendo los más destacados los que estaban junto a las ventanas y cerca de Hirate Kushida. Yabashira Sensei anuncia el comienzo de la segunda ronda mostrando el asiento 1 con su precio base reducido a la mitad, y van avanzando de la misma forma hasta llegar a los asientos 5 y 6, también con precios a la mitad, con todos teniendo varios candidatos. Así, los estudiantes que no consiguieron asegurar sus asientos en la primera ronda ofertan mucho por los asientos 5 y 6 con ofertas de hasta 70.000 y 80.000 puntos, 3 veces su precio base reducido. Lo que hace que Kiyo note que Miyamoto está contento con su temprana compra de asiento por 100.000 puntos, mientras la tensión aumenta por los precios elevados, tras lo que llega la puja por el asiento 7 que tiene varios candidatos a pesar de la oferta inicial de 30.000 puntos, lo que hace reflexionar a Yano Kouji sobre el valor del asiento en el que ha estado sentado como si fuera lo más natural del mundo, tras lo que decide realizar una oferta de 100.000 puntos por él en su tablet. Pero cuando Chibashira Sensei revela el resultado de la puja, anuncia que la 107 ha sido para Ijuin, quien lo ganó con una asombrosa oferta de 115.000 puntos, superando así a nuestro prota. Tras lo que habla por mensajes con su grupo, lamentando que no pudo unírseles. Y al ver que la 131 junto a Airi también está ocupado, se resigna a buscar un lugar que pueda aceptar sin remordimientos, esperando un momento. Así, la puja continúa hasta la 140, por el cual nadie más oferta, lo que lleva a Yankouji a decidirse por este asiento en la esquina y comprarlo por 20.000 puntos, lo que aunque no es barato, es una buena compra, terminando así la segunda ronda, tras lo que quedan solo 4 asientos vacíos, mientras que hay 3 estudiantes sin lugar, Horikita, Sudou y Okiya, quienes serán asignados aleatoriamente a los asientos restantes mediante un sorteo de boletos preparados por la profesora. Los 3 estudiantes restantes, Horikita, Sudou y Okiya, se acercan a la caja para sacar sus boletos, siendo esta la única oportunidad de Sudou de sentarse al lado de Horikita, para lo cual Okiya debía sacar el número 37 al ser el único asiento separado de los 3 que se sortean. Pero la buena suerte no acompañó a Sudou, pues vemos que Chibashira Sensei anuncia que Horikita obtiene el asiento número 17, Okiya el 25 y Sudou el 37. Al final, a Yankouji sentado en su asiento nos cuenta el modo narrador que de esta forma comenzó su segundo año. Con el inusual cambio de asientos habiendo llegado a su fin, los estudiantes que se hayan salido o no con la suya estudiarán en esos nuevos lugares durante un año. Y hasta acá el capítulo de hoy. Un capítulo divertido que nos termina de narrar este mini arco de 3 capítulos acerca de cómo los protas cambiaron de asiento al comienzo del segundo año. Y también de hecho termina con el primer manga del segundo año. Porque sí, el manga del segundo año se dividió en dos debido a un cambio de arco y artista. Pero aún así sigue estando muy interesante, por lo que pronto les traeré los resúmenes del siguiente arco. El capítulo en general me gustó mucho, fue muy completo, aunque me dio un poco de lástima su al final. Pero díganme, ¿ustedes qué opinan de este capítulo? ¿Y qué les pareció este manga en general? Ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas, y yo los estaré leyendo y contestando. Pero ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video. Para terminar, un saludo y agradecimiento especial a los miembros que apoyan mes a mes el crecimiento del canal.